¿por qué? Está rarísimo. No sé por qué no puedo grabar. Ups, sí. Ah, ya, ahí estoy. Tenía yo... Ya, bueno, muy bien. Bueno, entonces, sí, la vemos al final esa pregunta. Vamos entonces a continuar, ¿sí? Me gustaría empezar primero con una parte introductoria que no necesariamente tiene que ver o de manera específica con las membranas biológicas, pero son algunas generalidades que van a ser importantes para que posteriormente entendamos aspectos más específicos. Entonces, les voy a compartir mi presentación, ¿sí? Y bueno, ¿ya la ven? No, ¿verdad? Obvio no. Déjenme... Entonces voy a compartirles la presentación, ¿sale? Y ahora sí, supongo que ya la ven, ¿verdad? Bueno, entonces algunos aspectos muy generales, ya habíamos hablado de algunos de ellos anteriormente, y tienen que ver pues con generalidades de circuitos eléctricos y electrónicos que van a ser importantes. Entonces, bueno, ya habíamos visto algunas cuestiones, por ejemplo, hablamos, si recuerdan bien, hablamos de el término conductancia, ¿se acuerdan? La conductancia, ¿alguien me puede recordar qué es? ¿Sí? ¿Escucho? Básicamente la conductancia es cuánta carga se almacena en un punto concreto según un tipo de voltaje. Es Q entre V, formalmente en unidades, y se usa para los capacitores, que son, o sea, si pones un capacitor en un circuito, pues básicamente almacena carga y puede servir como batería en el sentido inverso. No, bueno, pero a ver, no hay, creo que hay varias imprecisiones, según yo. A ver, la conductancia, decíamos nosotros, ¿se acuerdan? Era la facilidad con la que las cargas fluyen a través de una resistencia eléctrica, ¿verdad? Es la facilidad con la que fluyen. Entonces, eh, el inverso de esa conductancia, decíamos, era, si recuerdan bien, era la resistencia, ¿verdad? El inverso de la resistencia. La resistencia era pues, una medida de la dificultad con la que fluyen estas cargas a través de pues de un conductor, digamos, ¿no? Eh, la resistencia, por supuesto, pues sus unidades son los ohms, ¿se acuerdan? Son ohms. Y las unidades con las que se mide la conductancia, pues son los Siemens, ¿verdad? Y entonces, ahora sí vamos a lo que decías. Si nosotros lo vemos en términos de la ley de Ohm, que relaciona la conductancia, la corriente de las cargas y la diferencia de potencial eléctrico, estas tres pues unidades, ¿sí? O estas tres características o parámetros, más bien, pues se relacionan de la siguiente manera, ¿no? O sea, el voltaje es igual a
la resistencia por la corriente eléctrica, ¿verdad? La manera más fácil de aprendérselo, como yo me lo aprendí, es Victoria, reina de Inglaterra, ¿no? O sea, voltaje es igual a R por I, ¿verdad? O bien, en términos de la conductancia, pues sería igual que el voltaje es igual a la corriente sobre la conductancia, ¿verdad? Son las dos maneras de expresar la ley de Ohm, ¿sí? Y lo que nos dice la ley de Ohm, pues es simplemente, ¿se acuerdan? Simplemente la ley de Ohm lo que nos dice es que en un circuito eléctrico nos permite entender cómo fluye en un circuito eléctrico las cargas, ¿sí? Y eso depende de la resistencia que tenga ese circuito eléctrico, suponer algo así. La resistencia que tenga este circuito eléctrico, la diferencia de potencial y esta relación, ¿sí? Nos va a permitir entender cuántas cargas fluyen por este circuito, ¿verdad? Bueno, y es fácil de entender que, digamos, si la corriente, de acuerdo aquí a la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? De aquí, despejándolo simplemente, pues tenemos que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la diferencia de potencial eléctrico. Es decir, cuando la resistencia aumenta, ¿verdad? Pues la corriente disminuye, ¿verdad? Es como cuando tenemos una manguera de diámetro pequeño, pues la cantidad de agua que fluye por esa manguera, pues va a ser menor que si tenemos una manguera más gruesa, ¿verdad? En donde va a haber menos resistencia y van a fluir más agua, más volumen de agua, ¿verdad? En ese análogo, ¿sí? Pues el tinaco, digamos, o el tinaco de agua, de donde pinto una llavecita, la altura a la cual se encuentra el tinaco respecto a la válvula que abre la llave, esta altura, pues sería el análogo del voltaje, ¿verdad? Y el diámetro de esta manguera sería el análogo de la resistencia de material conductor que están cargadas eléctricamente con cargas distintas, pues el trabajo para mover una carga positiva, ¿sí? En contra de su, pues del movimiento natural que tendría, porque cargas positivas se repelen, sería pues el trabajo que se ejerce por esta carga, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado vimos, podemos entonces hasta aquí, pues hablar de las resistencias en un circuito eléctrico y cómo se comporta la corriente de cargas en circuitos que tienen una resistencia, ¿verdad? Hay dos tipos de resistencia, esta que es una resistencia fija y habíamos dicho resistencias que pueden ser variables, que se representan así, ¿verdad? Por ejemplo, en los radios se llaman potenciómetros. En los radios antiguos, por ejemplo, analógicos, pues eran estas perillitas que permiten subir o bajar el volumen, ¿no? Es decir, permitimos pasar más corriente o menos corriente y eso va a permitir que haya más volumen o menos volumen en un radio, por ejemplo, ¿verdad? El otro componente importante que decíamos, porque son análogos a diferentes aspectos que tiene la membrana, pues es los capacitores, ¿verdad? Y entonces los capacitores, decíamos, son dos placas de material conductor que están aisladas por un material que no es conductor, ¿verdad?
y se representan así, sin las rayitas del medio que puse aquí. De hecho, las voy a quitar. Perdón. Como he avanzado con mi plumita, de verdad. No saben lo orgulloso que me siento de mi plumita. Bueno, entonces se representan así un capacitor. ¿Sí? ¿Escucho? Ah, sí. Si tienes, por decir, las dos placas ahí, como está en el dibujo, pero no tienes un material aislante, también sería un capacitor. O sea, si estuviera, por decir, en el aire. Ajá, digamos, sí, pues es lo que pasa con bueno, pues sí, digamos que las propiedades del capacitor, para eso voy, dependen, por un lado, del material con el cual estén construidas estas placas, ¿sí? Por un lado, pero también del material aislante, de qué tan efectivo sea este material aislante. Y eso va a permitir que un capacitor almacene más, como es este caso, o menos cargas, ¿verdad? Más o menos cargas. Y entonces, ¿cómo podemos medir la diferencia, perdón, más bien, de qué depende la diferencia de potencial que hay entre en las placas de un capacitor? Pues depende de la cantidad de cargas, por un lado, o sea, entre mayor es la cantidad de cargas, pues mayor es la diferencia de potencial, pero también depende de la capacidad para almacenar estas cargas que tenga el capacitor, y eso se le denomina capacitancia, ¿sí? Capacitancia, que es una medida de la eficiencia con la cual este capacitor puede almacenar cargas, ¿sí? Entonces, podemos calcular el voltaje en un capacitor, ¿sí? Pues como la cantidad de cargas, si se define, ¿sí? Dividido entre la capacitancia, entre esta capacitancia C. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, esta capacitancia, pues, es igual, ¿sí? A Q sobre B. ¿Listo? ¿Aquí vamos bien? Entonces, por ejemplo, cuando las placas de un capacitor tienen una superficie mayor, pues la capacitancia aumenta porque tiene mayor capacidad de almacenar cargas, ¿sí? Ese capacitor, ¿verdad? Por un lado. Pero por otro lado, la cantidad de cargas está relacionada directamente con la diferencia de potencial eléctrico que hay en ese capacitor. Y otro aspecto que afecta, pues por supuesto, es la distancia que hay entre las placas y el material conductor, ¿verdad? Entonces, cuando la distancia es mayor, la capacitancia es menor, ¿verdad? En esas cargas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Yo quería preguntar, nada más, hoy vamos a hablar sobre todo de capacitores, o cuál es como el tema en general, solo es para mis notas. Para tus notas le vamos a poner así, vamos a ponerle a esta clase circuitos RC, ¿sí? Circuitos RC. Y son circuitos que están conformados por resistencias y capacitores. ¿Sabe? Bueno, entonces decíamos, a ver aquí. Entonces decíamos, ¿sí? Si nosotros sabemos que la capacitancia es igual a Q sobre B, ¿verdad? Si nosotros derivamos respecto al tiempo, ¿sí? Si nosotros derivamos respecto al tiempo para conocer
cómo se comporta la corriente, finalmente la corriente de cargas o la corriente eléctrica en circuitos que contienen un capacitor, ¿sí? Pues tenemos que la corriente capacitiva, perdón, la corriente capacitiva, ¿sí? Va a ser igual a la capacitancia por dB en dt. Ay, me salió un cambio. Esto si derivamos con respecto al tiempo, ¿sí? Es decir, a ver, si nosotros sabemos, ¿sí? Si nosotros sabemos que la corriente, ¿sí? Que la corriente en estos circuitos es igual a la diferencia de las cargas respecto del tiempo, ¿verdad? Pues que esto es como se definen, digamos, la corriente eléctrica, como cambia las cargas en el tiempo, pues entonces tenemos que, ¿sí? I de t es igual a dq, ¿verdad? Pero la corriente entonces sería igual a la capacitancia por el voltaje, porque Q, ¿dónde estaba? La podemos despejar de aquí, y entonces es la capacitancia por el voltaje, ¿verdad? Y entonces, pues de aquí obtenemos que la corriente capacitiva, ahorita te doy la palabra, la corriente capacitiva es la capacitancia por dB en dt. A ver, te escucho, Rafael. Sí. Porque en la fórmula del medio, digo, creo que no siguen las unidades, o al menos por lo que entiendo, y es porque el cambio en la corriente es igual a la corriente por el cambio en el tiempo, o sea, I por dt es igual a dq, o sea, ¿eso de dónde se derivó? Ah, o sea, tú dices aquí, ¿no? ¿Está? No, en la de abajo que circuló, en la otra, derecha, arriba, abajo, ¿Está? no, la de abajo, la I de t, esa, Ajá, ok, perdón. De aquí para acá, ya, de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Sí? ya, ok, ya, ya. ¿Sí? Ujú. O sea, I de t es igual a dq, pero viene de acá, despejando simplemente. ¿Sale? Ahora, ¿esto qué significa? Fíjense, es importante. ¿Qué significa que, o sea, uno puede entender en este circuito que puse aquí arriba, pues uno puede entender que las cargas puedan circular a través de este circuito con cierta dificultad, pero pueden circular porque hay una continuidad, aunque hay una resistencia, hay una continuidad que permite el flujo de estas cargas. Pero en el caso de los capacitores, digamos, si nosotros pusiéramos un circuito, lo voy a poner, ya me voy a hacer bolas, pero bueno, voy a hacerlo análogo aquí. Voy a borrar, permítanme. Si nosotros pusiéramos ahora un circuito análogo al que puse aquí con una resistencia, pero que estuviese conformado por un capacitor que sabemos que en el cual no hay conductancia,
perdón, sí, que no fluyen a través, no hay una continuidad. ¿Qué significa que haya una corriente capacitiva? Si no fluye por un capacitor las cargas a través de este capacitor. ¿Alguien sabe? ¿Puedes repetir la A pregunta? ver, entonces en un circuito que tiene una resistencia, pues es fácil entender que las cargas pueden fluir desde el polo positivo al polo negativo de esta batería, ¿sí? De esta batería que se representa aquí. Claro, fluye con cierta dificultad porque el valor de ese flujo, de esa corriente, pues depende de la resistencia, ¿verdad? Pero fluye. Pero en el caso de un circuito que tiene un capacitor, pues no hay un flujo, se interrumpe, ¿verdad? Se interrumpe. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de corrientes capacitivas si a través de un capacitor no hay flujo? ¿Alguien Es, por- sabe? es porque un capacitor puede generar una corriente Un capacitor puede... cuando se libera. Sí, porque o sea, el capacitor almacena corriente y después la puede liberar. Sí. No, no almacena corriente, el capacitor almacena cargas. Bueno, sí, almacena carga. Entonces, el capacitor almacena las cargas, como habíamos visto aquí abajo, y entonces, ¿sí? El almacén de cargas de este capacitor, pues se da a través de, o altera el flujo de esas cargas justamente, y de esa manera nosotros lo podemos medir. Sí, escuché, ¿alguien más me quiere decir algo? Bueno, es que yo lo veía como un imán, no sé, por así decirlo, en el capacitor va a tener eh, su placa positiva, ¿no? Y va a tener al otro lado la placa negativa. Entonces, entre más cargas, mayor va a ser la fuerza con la que va a atraer a las demás cargas opuestas, ¿no? De la placa positiva va a ir a la placa negativa, ¿no? Y por eso va a generar la corriente. Pues Sí, entonces, pues, digamos sí, es decir, una vez que se abre el circuito, que se cierra, perdón, el circuito y que se permite el flujo de cargas, el capacitor pues justamente va a almacenar esas cargas, es un almacén de cargas y por supuesto hay una interacción entre el polo positivo y negativo que va pues a alterar la manera en cómo fluye en todo este circuito. Ahorita vamos a ver ejemplos en donde podemos combinar circuitos, por eso se llama esta clase, ya le puse ahorita a esta clase, circuitos RC. Y así se denominan en teoría de circuitos, circuitos RC, ¿sí? Y tienen diferentes propiedades. ¿Por qué es importante? Pues ustedes saben, la membrana de las neuronas, de todas las células, son circuitos RC. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, entendiendo las propiedades de estos circuitos, vamos a entender las propiedades eléctricas de la membrana. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, un repaso entonces. Seguimos con el repaso. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Entonces, a ver, tenemos aquí, déjenme quitarme, ahora que está aquí editando. Entonces, un repaso de su prepa, pues bueno, yo lo vi en la prepa, no, mi prepa era muy mala, entonces a lo mejor ustedes lo vieron en la primaria, pero yo lo vi en la prepa. Bueno, entonces, los circuitos que tienen resistencias, ¿sí? Que simplemente están configurados por resistencias, como es este caso, ¿sí? Se pueden conectar, bueno, resistencias se pueden conectar en serie, ¿verdad? O en paralelo. Entonces, un circuito, ahorita lo borro, pero un circuito en paralelo, pues las resistencias estarían conectadas de esta manera, ¿verdad? Y un circuito en serie, entonces las resistencias estarían conectadas pues de esta manera, ¿verdad? Así. Entonces, bueno,
antes de que le hagan caso a estas imágenes, vamos a hacerlo mucho más fácil. Si ponemos que tenemos aquí una resistencia que tiene una conductancia de 5 Siemens y la otra va a tener 10 Siemens, cuando están en paralelo, ¿sí? La conductancia entre el punto, digamos, A y el punto B, conductancia de A y B, pues es igual a ¿cuánto? En este ejemplo. 1. ¿Por qué 1? No, ese es un 10, ¿verdad? El segundo número. Sí, perdón, es 10, este es 10. Los voy a borrar. Pensé que era 5. Sí, a ver, no. Entonces, aquí tengo 10 Siemens y de este lado 5 Siemens, la conductancia total aquí, pues sería la suma de ambos, 15 Siemens, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos estas mismas resistencias, pero que se conectan en serie, digamos aquí 5 Siemens y 10 Siemens, en el caso de abajo, la conductancia entre A y B se calcula sumando los recíprocos. Es un quinto más un décimo. ¿Sí? Y eso nos da, ¿cuánto? 3 décimos, ¿verdad? Y estos son 3.3 Siemens. Estos cuando están conectados en serie. Esto cuando están conectados en paralelo, es decir, cuando están conectados en paralelo, las conductancias se suman. Cuando están conectadas en serie, las conductancias se suma su inverso. Sí, escucho, Rafael. Ya, entonces en paralelo se multiplican, ¿no? Y en serie se suman, ¿no? Y se suman con las inversas. Se suma con las inversas. Y mi pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué cuando es en paralelo tiene un efecto multiplicativo, pues así decirlo, de producto, y en paralelo tiene uno de suma, pero, o sea, no me haría tanto problema si no fuera inversa? Mi pregunta es, ¿por qué es el inverso más que nada? A ver, tal vez podemos verlo ahora al revés. ¿Cómo se comportarían ahora si en lugar de tener los valores de conductancia, tenemos valores de resistencia, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que la conductancia es igual a el inverso de la resistencia. A lo mejor así va a quedar un poquito más claro, ¿sí? Entonces, en el caso de estos, ¿sí? Vamos a suponer ahora que no tenemos, voy a cambiar. Voy a borrar y voy a cambiar los valores. Más bien, ¿cuál sería la resistencia, cuál sería el valor en ohms de esta resistencia? ¿Un quinto? Sí, bueno, un quinto, entonces, pero quiero, bueno, un quinto, está bien, un quinto, pero... Y en este caso pues, sería un décimo, ¿verdad? Entonces, si nosotros sumamos las resistencias para los circuitos en paralelo, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacerlo al revés. Entonces ahora sumamos los recíprocos y en el caso de los circuitos en serie, pues tendríamos que sumar el valor al revés, entonces tendríamos, obvio, el inverso. Entonces, no sé si con eso queda más claro, es decir, cuando están en los circuitos en paralelo, las resistencias se dividen, digamos, el valor global de la resistencia es un cociente de las resistencias que están conectadas, pero cuando están en serie se adicionan las resistencias,
¿sí? Es decir, se suman. Es como si en serie tuviéramos una resistencia grandota de un valor mayor, ¿verdad? Y en el caso de los circuitos en paralelo, la resistencia se diluye cuando están conectados en paralelo. Y eso es si tomamos en cuenta los valores de resistencia y no de conductancia como tal, ¿verdad? Es decir, la conductancia va a ser mayor en los circuitos conectados en paralelo y menor cuando las resistencias están conectados en serie. ¿Sí? No sé si eso lo hace más claro. Sí, de hecho. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Ah? Bueno, y entonces aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? Más complicados. Entonces tenemos nosotros que, si nosotros tenemos, ¿cómo podemos calcular ahora la corriente, ¿sí? Que fluye por un circuito cuando tenemos conductancias conectadas en paralelo? Entonces, pues este es un ejemplo muy simple. Tenemos una corriente total, que está representada como IT, I sub T, ¿verdad? Y tenemos tres resistencias que tienen tres valores de conductancia: GA, GB y GC, ¿verdad? Entonces, dependiendo de el valor de la conductancia, pues va a fluir una cantidad de cargas por cada sección de este circuito, ¿verdad? Es decir, si la conductancia es muy grande, pues entonces por ahí van a fluir más cargas, ¿verdad? Y si la conductancia es muy pequeña, pues van a fluir menos cargas. Y las cargas tienden, pues como siempre, a fluir por la sección o el segmento del circuito que tenga una mayor conductancia, ¿verdad? Porque hay una menor resistencia. ¿Sí es claro? Entonces, en este ejemplo, si tenemos que la corriente total es de 10 amperes, ¿sí? Y tenemos que la conductancia A es de 3 Siemens, la del medio 2 Siemens y la conductancia C es de 5 Siemens. Entonces, la conductancia por el segmento A se puede calcular, ¿sí? Se puede calcular multiplicando la corriente total por la conductancia de ese segmento A dividido entre la suma de las tres conductancias. Eso nos da 3 amperes. Podemos calcular otra vez la conductancia en otro segmento, digamos B, otra vez es la conductancia, la corriente total multiplicado por la conductancia de ese segmento dividido entre la suma de las tres conductancias. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos ahora que hay más corriente que fluye por los segmentos que tienen mayor conductancia. Sí, escucho. Es coincidencia que, o sea, la conductancia en A sea, o sea, 3 Siemens y la corriente sea también 3 amperes y así en todas. ¿O es una Bueno, coincidencia? no, digamos, aquí es un ejemplito súper sencillito aquí, y entonces si te fijas, la corriente total es 10, entonces por eso también los valores dan así, pero pues eso va a depender de la corriente total y de los valores de conductancia. Aquí este ejemplo nos permitió que fuera así, pero sí, no necesariamente, pero sí, si te fijas, son proporcionales, ¿no? La corriente de ese segmento es una proporción de la corriente total, y esa proporción de la corriente total se obtiene multiplicando por la conductancia de ese segmento dividido entre la suma de las conductancias, ¿sí? Siempre es una proporción. En este ejemplo sí dio Ya, bonito. entonces ¿Sí? se podría decir, por ejemplo, la corriente del circuito ahí es 10, ¿no? Y la conductancia es uno es el 3, la otra es el 2 y otro es el 5, ¿no? Los ¿Mm? podrían ver como, bueno, no sé si sea una vista correcta, pero como porcentajes, o sea, que el A
es un 3%, no un Sí. 30% de la corriente, ¿no? Entonces es 3 amperios porque son 10 de la corriente total, ¿no? El segundo es 20% y 50. Ok, gracias. Perfecto, exactamente. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que cuando un circuito, que es lo que pongo aquí arriba, si un circuito está, las resistencias se conectan en paralelo, la corriente total en cada segmento va a ser proporcional al valor de su conductancia. ¿Sí? O sea, es decir, en otras palabras, pues las cargas van a tender a fluir por los segmentos que tengan una mayor conductancia o una menor resistencia. ¿Sí? Ok. Esa es una de las propiedades. La otra propiedad es esta de acá. Si nosotros tenemos un circuito, ¿sí?, que tiene ramas paralelas, como es este caso de acá, ¿sí?, la diferencia de potencial entre el nodo A y B va a ser igual a la diferencia de potencial entre los nodos X y Y, que son las dos ramas del circuito en paralelo. ¿Sí? Y la tercera propiedad, ¿sí? La tercera propiedad es esta que vemos acá. Ahorita te doy la palabra. Entonces, si nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes segmentos, ¿sí? Diferentes segmentos en un circuito que hacen que el voltaje total se distribuya entre cada uno de estos segmentos, pues vamos a tener que la suma del voltaje, ¿sí?, medido en todos los nodos entre todos los nodos de este circuito, la suma va a ser 0. ¿Verdad? Sí, escucho, Rafael. Sí, bueno, me da un poco de conflicto o sea, tienes la batería, o bueno, no es batería per se, pues, pero la tienes en un lado de la corriente en paralelo. O sea, que no debería estar, o sea, en el regenerador de B. O sea, bueno, es nuevo para mí eso, nada más. No sé cómo. Sí, bueno, es que, a ver, todos estos circuitos están tratados de expresarse para que se parezcan al modelo de membrana con el cual vamos a estar trabajando y el cual les platiqué la vez pasada. Ajá, ¿escucho, Rodrigo? Sí, mi duda es como parecida a la de Rafa, porque en el segundo circuito tienes los ¿cómo se dice? Capacitor. Los capacitores al lado de la resistencia, entonces por eso se diría que está en serie. ¿Sí? Ok, ya. Sí, bueno, a ver, sí, tendríamos que pensar, es que les digo, tienen toda la razón. No, tenemos que pensar que se pusieron así para tratar de entenderlos como, como es el modelo de membrana, ¿verdad? Pero entonces no necesariamente, como dicen ustedes, está en paralelo. La fuente de poder está en paralelo con respecto al, digamos, en este circuito estaría en paralelo respecto al capacitor, pero no. Y además tiene otros problemas estos circuitos, fíjense, porque además ponen la polaridad de las resistencias que está pues como invertida, pero pues en general las cargas positivas fluyen en ese sentido y las negativas en ese sentido, y bueno, tiene algunos problemillas ahí. Bueno, pero son idealizados. Ahorita creo que en los siguientes va a quedar mucho más claro, ¿sí? Pero tienen toda razón con su crítica. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? A ver. Bueno, entonces, a ver, aquí tal vez puede quedar, con estos ejemplitos puede quedar un poquito mejor. Entonces, ahora sí, ¿cómo se comportan la diferencia en el tiempo? ¿Cómo se comporta en el tiempo? Lo que veíamos al principio de la clase,
la diferencia de potencial y la corriente, la corriente eléctrica, la corriente de cargas en estos circuitos. Entonces aquí tenemos, como ven, ¿sí?, un circuito eléctrico que solamente tiene una fuente de poder, una batería, ¿sí?, y un capacitor. Y nosotros en un momento, en un tiempo cero, este circuito está abierto, es decir, no pueden fluir estas cargas, ¿sí?, en este circuito, y posteriormente en un tiempo particular, que aquí le vamos a denominar B, ¿sí?, se cierra el circuito y súbitamente estas cargas pueden fluir, ¿verdad? Si nosotros asumimos que la resistencia, que no hay resistencia en este circuito, ¿sí?, la resistencia es cero, ¿sí?, es decir, ni siquiera los cables que conducen estas cargas tienen resistencia, pues lo que veríamos es que una vez que se cierra el circuito, ¿sí?, una vez que se cierra el circuito, estas cargas van a empezar a fluir y a cargar el capacitor, ¿verdad? Van a fluir y a cargar las placas del capacitor, como ya habíamos dicho. Pero como la resistencia es cero, entonces esta corriente pues es inmediata, ¿verdad? Es inmediata y después cesa porque pues deja de haber corriente por ese circuito, porque el capacitor está completamente cargado. Y por lo tanto, si nosotros medimos la diferencia de potencial entre A y B, ahorita les doy la palabra, si nosotros medimos la diferencia de potencial entre A y B, pues la diferencia de potencial ahora va a mantenerse constante mientras este circuito esté cerrado. Ahora sí, los escucho. ¿Quién quiere participar? ¿Alguien había alzado la mano? Así tenía una pregunta, pero ya la respondió, que era qué pasará cuando el circuito se llene, ¿no? Que es cuando se llene el capacitor. Sí. Lo respondió. Pues cuando se llena el capacitor, entonces, pues deja de haber corriente, ¿verdad? Entonces, esta corriente le vamos a llamar corriente capacitiva, ¿verdad? Esa corriente capacitiva sube súbitamente, sube e inmediatamente cesa, ¿verdad? Pero la diferencia de potencial, el voltaje a través del capacitor, se mantiene constante, ¿verdad? Y ese valor, pues va a ser el valor del voltaje de la batería. Sí, te escucho, Victoria. ¿Y qué pasa si cesa la corriente? O sea, si dejáramos de recibir corriente en la batería. Bueno, si volvemos a abrir el switch, ¿verdad? Entonces, súbitamente, este capacitor se va a descargar y entonces ahora podríamos tener una corriente en el sentido inverso. ¿Sí? Y de hecho, eso se observa, estas corrientes que vemos aquí se pueden medir y se les llaman corrientes capacitivas. Y una refleja la carga del capacitor y otra refleja la descarga del capacitor. ¿Eh? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ¿sí escuchó? ¿Alguien más alzó la mano? ¿Leonardo? Sí, yo. ¿Puede volver a explicar rápidamente como que el punto clave en cada uno de los tres procesos del A, B y C? Sí, Porque no me acuerdo. ¿Cómo no? Entonces, tenemos que en un punto A el circuito está abierto, es decir, no pueden fluir las cargas, ¿verdad? En un tiempo B, súbitamente se cierra el circuito, es decir, se permite que las cargas fluyan. Y en un tiempo C, que es en un tiempo estable, ¿sí?, es el que está indicado al final, es cuando el capacitor está completamente cargado. Es decir, cuando ya el capacitor puede almacenar todas las cargas que es posible que almacene. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tiempos que estamos valorando. Y entonces, en esos tres tiempos,
se puede medir la corriente y el voltaje entre los puntos A y B. Ajá. ¿Me escucho? Sí, sí, sí. Ya, gracias. Sí. ¿Quién más? El tiempo C, ya cuando ya el capacitor está completamente cargado, ¿la batería ya no va a dejar fluir más corriente? No, la batería, más bien, la batería siempre va a tener una fuerza impulsiva, digamos. Acuérdate que es el tinaco. Nada más que en el circuito, pues ya no van a poder fluir porque el capacitor, acuérdate que en este capacitor no va a haber flujo, digamos, de cargas, ¿no? Simplemente se cargan las placas y ya no va a haber flujo. Entonces, pues, aunque la batería quiere impulsar las cargas, pues ya el capacitor no lo va a impedir. ¿Sí? ¿Me escucho, Rafael? ¿Sí me expliqué? ¿Decía? Rafael. Sí entendí eso, pero, o sea, que no toda pila, al menos física, o sea, eventual, o sea, una pila, por ejemplo, o sea, una vez sus celdas se desgastan, la tienes que recargar, porque si no ya no puede hacer esa fuerza, ¿no? También se puede dar por eso, ¿no? Sí. Disease of current, ¿no? Sí. Sí, este es un circuito idealizado, digamos, pero sí, tienes toda la razón. O sea, también la batería tiene una capacidad para impulsar estas cargas que es finita, pero sí, este es un circuito idealizado, digamos, sí, otra vez. Leonardo, ¿tenías otra pregunta? ¿O Rodrigo? No, se me olvidó bajar la mano. Sí, Bueno. en la figura B, las flechas indican un flujo, ¿no? Pero, Sí. ¿por qué se daría este flujo si la batería no... la batería que no está emanando las corrientes, o sea, las corrientes no pueden pasar entre los espacios, ¿no? De la batería y del capacitor, porque están aislados. Entonces, ¿por qué se da el flujo circular si están aislados entre ellos? Sí, yo le pondría las flechas mejor así. Sí, ajá. Esa era mi duda. Yo la pondría así más bien, ¿no? O sea, las negativas, negativas aquí, positivas acá. Sin embargo, por convención, la corriente fluye del polo positivo al negativo. ¿Sí? ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Yo como que sí entiendo todo esto, pero no entiendo el para qué, o sea, ¿para qué quiero un capacitor? ¿Nada más para que esté ahí las cargas o qué va a hacer? Sí, ahorita. Todo eso te va a quedar clarísimo al final de la siguiente clase, ¿sale? Ténganme paciencia, créanme. ¿Sale? Sí, ¿para qué tenemos un capacitor? Sí, ahorita vas a ver. Te lo puedo responder rápidamente. Para un circuito eléctrico, por ejemplo, ¿no? Te puedo decir que, ¿qué ejemplo se me ocurre ahorita? No sé si alguien tenga después otro ejemplo, pero, por ejemplo, los radios o los estéreos, ¿no? En donde ustedes de repente filtran los bajos o los graves y los agudos, ¿no? Y entonces dan en estos amplificadores de sonido distintas maneras de escuchar la música. Pues eso ocurre porque las oscilaciones en la corriente que están fluyendo por los circuitos se pueden filtrar de distintas maneras, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos aquí una entrada, a través de circuitos RC se pueden dar salidas distintas. Perdón. Salidas distintas, ¿sí? Bueno, esto es porque la manera en el tiempo como están fluyendo estos electrones cambia. Y si cambia, entonces le da diferentes propiedades a estos circuitos. Ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poco, pero ocurre. Entonces, dependiendo de cómo configuren estos circuitos con capacitores, va a permitir filtrar ciertas sonidos. Ahorita lo vamos a ver con más calma, vamos a ver. ¿Sí? No quería dejarte con la duda. Ok, muy bien. Ahora tenemos
otro circuito, un circuito RC, en donde la resistencia y la capacitancia están conectadas en serie. Hay un capacitor y una resistencia que están conectadas en serie. Y vamos a ver exactamente lo mismo que, la misma configuración que veíamos en el pasado. ¿Cómo cambio esto? Ok. ¿Sí? Entonces tenemos un tiempo A, ¿verdad? En donde el circuito está abierto, no hay flujo de cargas. Un circuito B, en donde se cierra súbitamente. Y en lo que llamamos tiempo estable, ¿verdad? En el tiempo estable, en un periodo más alejado. Este circuito ahora tiene una resistencia, ¿verdad? Como tiene una resistencia, pues el flujo de cargas pues se va a ver reducido. Y es, ¿qué tanto se reduce? Pues depende del valor de la resistencia. ¿Sí? ¿Cómo se comporta en un circuito así? Las corrientes y los voltajes medidos a través de las resistencias y a través del capacitor, ¿verdad? Una vez que se cierra el switch, que se cierra el circuito y pueden fluir las cargas, pues estas cargas van a empezar a fluir, ¿sí? Con un cierto retraso o con una cierta oposición, pues dada por la resistencia, ¿sí? Y entonces gradualmente van a cargar el capacitor, ¿sí? Hasta que finalmente en el tiempo estable este capacitor está completamente cargado. ¿Cómo se comporta la corriente, ¿sí? Que le llamamos corriente resistiva, por eso es IR, o la corriente capacitiva, que en este caso sería igual porque están conectadas en serie. Pues va a haber un incremento inicial y gradualmente va a disminuir la corriente de cargas, ¿sí? Pues porque gradualmente este capacitor se va a ir cargando, ¿verdad? Y conforme se va cargando, pues ya no va a haber flujo de cargas. Entonces va a cesar el flujo de cargas. ¿Cómo se va a comportar ahora el voltaje a través de la resistencia? Bueno, pues de manera muy semejante. El voltaje a través de la resistencia, ¿se acuerdan? Pues depende de la cantidad de cargas, de la cantidad pues sí, de cargas, ¿no? Que estén fluyendo. Entonces, si nosotros lo vemos por medio de la ley de Ohm, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era la ley de Ohm? Victoria es reina de Inglaterra. Pues entonces, ¿sí? Como es directamente proporcional el voltaje con la resistencia, pues entonces el voltaje va a incrementar súbitamente y posteriormente va a disminuir porque ya no va a haber cargas que fluyan por este circuito, ¿sí? Ahora, la cantidad de cargas que almacena el capacitor, pues va a ir incrementando gradualmente, muy gradualmente, ¿sí? Hasta que finalmente el capacitor está completamente cargado. Es decir, hasta que el capacitor se cargue completamente, porque tiene una capacidad de carga, le vamos a llamar, ¿no? Es una capacidad que está dada por cada capacitor. Entonces, pues se va a ir cargando gradualmente hasta que se mantiene constante, ¿sí? Y entonces, ahora sí, el voltaje en el capacitor está directamente relacionado con la cantidad de cargas que almacenó, ¿se acuerdan? Y entonces el voltaje del capacitor pues va también a aumentar gradualmente, ¿sí? Esta función que permite modelar la carga del capacitor o el cambio en la corriente y el voltaje de estos circuitos son funciones exponenciales, ¿sí? Son funciones exponenciales. ¿Vale? ¿Estamos bien? Ahora, sí. No sé por qué, por qué ay, ¿cómo se llama esto? La I, ¿cómo se dice? ¿Corriente? Ajá.
del capacitor termina siendo 0 también. Sí, sí, porque acuérdate que no hay flujo de cargas cuando el circuito está conformado por un capacitor en serie, ¿verdad? Entonces, digamos, si tú mides el voltaje entre este punto y este punto, que le llamamos voltaje de la resistencia, y entre este punto y este punto, que le llamamos el voltaje, perdón, bueno, capacitivo o corriente en la resistencia o corriente capacitiva, es en este segmento, ¿sí? Pues solamente va a haber corriente conforme se carga el capacitor, pero no es una corriente que midas a través del capacitor, sino es una corriente que sucede mientras se carga el capacitor, ¿sí? No es a través de él. ¿Sí? Sí, lo decía por la ley de Ohm, porque si algo llega al 0, entonces los demás valores también deberían de ser 0, ¿no? Sí, entonces la ley de Ohm solamente funciona para circuitos que tienen resistencias, ¿verdad? La ley de Ohm no considera a los capacitores. Las corrientes capacitivas, ¿se acuerdan? Se calculan de otra manera. ¿Sí? Si las voy a poner aquí, entonces la corriente capacitiva era, ¿se acuerdan? Era la capacitancia por dP en dt. ¿Sí? Ok, escucho aquí a Leonardo. Sí, hace rato que estaba mencionando precisamente lo del voltaje, tanto de la resistencia como del capacitor, me surgió una duda precisamente en su concepto. Entonces, ¿el voltaje va a estar dado por el flujo de cargas? Más bien, acuérdate, tenemos que ver el voltaje como una fuerza que impulsa las cargas. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas cargas se impulsan? Pues va a depender de la resistencia, por un lado, y de esta capacidad que tenga el impulsor de cargas, que en este caso es una batería, pues se llama la fuerza electromotriz. ¿Sí es claro? Entonces, cuando se libera, bueno, más bien cuando se cierra el circuito y empieza este flujo de cargas, es precisamente que por eso el voltaje aumenta, porque ya está teniendo esa fuerza. Sí, hablamos del voltaje en estos segmentos, por eso le llamamos el voltaje en la resistencia. Pero si nosotros medimos el voltaje que tiene la batería, pues ese es constante. ¿Sí? Ok, sí, ya. Sí, o sea, yo puedo medir el voltaje aquí, entre este punto y este punto, delta V, y este delta V no importa que el circuito esté cerrado o abierto, ¿verdad? Ese es el mismo valor. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Leonardo, ¿quieres hablar? No, ya. Bueno, entonces, pues este es un segundo caso, pero vamos con el caso que más nos va a importar porque es el caso de nuestra membrana. ¿Qué pasa cuando la resistencia, ¿sí? Cuando la resistencia y el capacitor están conectados en paralelo, ¿verdad? En este circuito. Entonces tenemos ahora un circuito, tiene un generador, en un momento A, en un tiempo A, este circuito está abierto, es decir, no fluyen cargas, ¿verdad? Y posteriormente, en un tiempo B, se cierra el circuito. Y las cargas empiezan a fluir a través de este circuito. Y finalmente, el tiempo C, que es en el estado estable, que le llamamos, ¿verdad? En el estado estable. Bueno, entonces, en esta configuración, entonces, la corriente, ¿sí? La corriente se va a bifurcar y las cargas, perdón, el flujo de cargas se va a bifurcar, entonces
por un lado tiene la continuidad que le permite la resistencia, pero por el otro deja de fluir y solamente permite la carga del capacitor. Eso quiere decir que en esta sección de aquí, ¿sí? En esta sección de la resistencia, la corriente pues se va a mantener constante mientras se mantenga cerrado el circuito. Y eso es lo que vemos aquí. La corriente en el segmento de la resistencia va a ir gradualmente incrementándose y se va a quedar estable, ¿verdad? La corriente en el capacitor, el segmento del capacitor, pues entonces se va a comportar como lo habíamos visto en la ejemplo anterior, es decir, súbitamente crece y gradualmente va a decrecer, y este decremento en la corriente pues va a suceder porque gradualmente se van cargando el capacitor y conforme se va cargando pues va a haber cada vez menos corriente. Por eso la cantidad de cargas, aquí no viene, la cantidad de cargas en este segmento pues incrementaría igual que el voltaje en el capacitor, que es aquí, ¿verdad? Acuérdense que el voltaje capacitivo es directamente proporcional a la cantidad de cargas que almacena este capacitor. Entonces, gradualmente va a ir cargándose más, gradualmente se va cargando más el capacitor, ¿verdad? Y pues también el voltaje que podemos medir en el segmento de la resistencia también gradualmente va a ir incrementándose conforme se carga el capacitor, ¿verdad? Entonces, esta configuración es ya mucho más parecido a lo que ocurre con las membranas biológicas. Y de hecho, en las membranas biológicas, si nosotros registramos el potencial intracelular, siempre que ponga un triángulo quiere decir, esto es un amplificador. Amplificador diferencial se denomina, esa es la manera en cómo. Si nosotros conectamos un electrodo que esté adentro de la célula y medimos el potencial de membrana, ¿sí? Y con otro electrodo, digamos, con otro electrodo generamos una corriente, ¿sí? Generamos una corriente. El voltaje que vamos a medir de la membrana, es decir, el cambio de voltaje que se mide en la membrana, vamos a ponerle aquí, Vm, ¿sí? Va a seguir estas propiedades. Se va a cargar de manera exponencial, o va a aumentar de manera exponencial, y se va a disminuir de manera exponencial, ¿sí? Otra vez lo pinto así, se va a aumentar de manera exponencial, tal cual ocurre aquí, y cuando termine el pulso de corriente, se va a descargar de manera exponencial, ¿sí? Y esto está cambio en el voltaje de la membrana, este cambio en el voltaje de la membrana que ocurre en el tiempo, ¿sí? Este cambio simplemente depende de las propiedades que denominamos pasivas de la membrana. ¿Qué quiero decir con eso? Propiedades pasivas de la membrana. Es decir, solamente depende del componente capacitivo y del componente resistivo de la membrana, ¿sí? El componente capacitivo, insisto, está dada por la bicapa de fosfolípidos
Y el componente resistivo, pues serían lo que aquí vamos a denominar resistencia de la membrana, Rm. La resistencia de la membrana es cualquier elemento, ¿sí? Que la conforme, pero que está oponiéndose al flujo de los iones. Acuérdense que los iones tienden, pues, a fluir también a través de o canales que estén abiertos o a través de la membrana con cierta dificultad, dependiendo de cuál va a ser su KI, ¿cómo se llama el KI? El potencial, ay, se me olvidó ahorita, su coeficiente de partición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, las membranas biológicas las propiedades pasivas, hablando de propiedades eléctricas pasivas, vamos a ponerlo así aquí, propiedades eléctricas pasivas de la membrana, ¿sí? Se pueden modelar como un circuito RC en paralelo, ¿verdad? Y experimentalmente lo que vemos es que el voltaje de la membrana puede cambiar siguiendo este comportamiento exponencial. ¿Sí? ¿Quién sabe cuál es? ¿Qué horas son? Vamos a dedicarle unos minutitos más, ¿sale? Voy a dejarles 30 minutos para que hagan una actividad ustedes, ¿sí? Dime, Victoria. ¿Podría repetir brevemente a manera de resumen por qué sigue habiendo una cierta conductancia y lo que pasa con con todo lo que está a la derecha? ¿Aquí? No, aquí. No sé a la derecha, ¿te refieres al...? O sea, a la parte del dibujo que está explicando qué sucede con el voltaje y las cargas. Ok, del esquema, ¿verdad? De los esquemas. Del esquema, sí, me refiero del esquema. O sea, ¿te refieres al circuito eléctrico? Me estoy refiriendo al circuito eléctrico. Sí. Entonces decíamos que como están en paralelo, este circuito eléctrico, una vez que se cierra este circuito y se permite el flujo de cargas, pues las cargas van a fluir por los dos segmentos mientras se carga el capacitor. Pero una vez que el capacitor está completamente cargado, solamente pueden fluir las cargas por el segmento de la resistencia. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la diferencia de potencial y la corriente de cargas que ocurre en el segmento de la resistencia, pues ya se va a mantener constante, pero en el segmento que tiene el capacitor va a cesar completamente porque ya está completamente cargado. ¿Sí? Entonces, sí, era por ahí, ¿no? El asunto. Ok. Entonces, si nosotros sabemos que experimentalmente, ¿verdad? Experimentalmente, el voltaje de la membrana, una vez que se le inyecta corriente, ¿no? Tenemos aquí el segmento externo, el segmento interno, que sería pues esta sección de aquí del circuito, vean esta sección que aquí estoy encerrando, ¿verdad? Si nosotros inyectamos corriente experimentalmente en la membrana, pues vamos a ver que el voltaje de la membrana, ¿sí?, que estaba en reposo, cambia en el tiempo siguiendo este comportamiento exponencial. Mi pregunta es, ¿qué función matemática modela este comportamiento del voltaje en la membrana? ¿Alguien sabe? Pues la de Goldman. ¿La de qué? La de Goldman, ¿no? No. La de Goldman, otra vez, no se me confunda. La de Goldman es
es una ecuación que permite calcular el potencial de membrana en reposo, es decir, aquí, en esta parte de acá. Y eso nada más depende de la permeabilidad de los iones, del valor de qué tan permeables son los iones y qué tan... ¿Y qué concentración? Ajá. Ah, que sí, puede ser la de Bernstein. No. ¿Cuál de Bernstein? No. ¿Cuál es la de Bernstein? A ver, yo ni sé cuál es la de Bernstein. No. La de la hipótesis que nos dejó comprobar con de tarea. Ah, pero la de Nernst. Bueno, sí. Ajá. No, nada que ver. La de Nernst calcula el potencial de equilibrio de los iones. No, ni siquiera involucra el tiempo. Aquí tenemos que tener una función matemática, una función, sí, todos tienen claro que es una función. Sería una derivada, ¿no? Bueno. No, simplemente si ustedes quisieran, digamos, graficar este comportamiento, ¿sí? Pues tendrían que tener algo que relacione el voltaje con el tiempo, ¿verdad? O sea, es decir, el voltaje es igual a... Entonces los voy a poner. Yo pensé que algunos sí, que ya lo habían visto en algún momento con alguien. Entonces, bueno, si nadie sabe, el voltaje, ¿sí? Va a ser igual a V sub 0 por 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Y donde, ahí voy, donde V sub 0 va a ser este valor de voltaje máximo que alcanza el potencial de membrana, ¿verdad? Por supuesto, T es el tiempo, E que es... ¿Euler? Constante de Euler. Sí, o sea, es el número E. ¿A cuánto equivale? ¿Se acuerdan? Como 2.17, algo así. 2.72 más o menos, ¿no? ¿Sí? Y tau. ¿Qué es tau? ¿Qué es tau? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces voy a acabar con la explicación de lo que es tau. Déjenme traerme mi otra tabletita porque con esa va a ser más fácil. Voy a dejar de compartir esto. Mientras tendrán alguna pregunta, los escucho. Entonces, ¿cuál era? B. Ok, entonces voy a compartirles. Ahí vamos a ver. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Sí? ¿No hay alguno que se me esté perdiendo? Porque el que se empieza a perder ahorita ya valió.
Y no me quedé nada contento con sus exámenes. Yo pensé que todos iban a tener 10. Normalmente ese primer examen era de 10. En fin. Bueno, a Creo que ver. lo que más dificultad del examen fueron también las preguntas con otro profe. No sé, se pierde mucho en esto de las clases en línea. Con el profe Rafa. Yo me perdí mucho en su clase. Y luego sí es bueno que las graben porque las volvemos a ver. Es muy difícil estar más de una hora sentado enfrente de una computadora lleno de distracciones poniendo atención. La verdad. Ok. ¿Ya se cansaron ahorita? Usted termine esto, profe. Voy a terminar esto y los voy a dejar viendo. Sí, yo entiendo esa parte. Para mí es cansado también. Bueno, voy a terminar esto y nada más para redondear la idea, ¿sí? Y los voy a dejar viendo un videíto. Denme 5 minutitos nada más. Entonces, decíamos nosotros. No puede ser, de verdad. No me pinta esto. ¿Por qué no pinta? Quizás se descargó. Ay, no sé. ¿Qué se descarga? ¿La pluma? No. Sí, ¿La pluma se descarga? sí, la tiene que poner sobre el iPad y ahí se carga. Ay, no manches. A ver, ya. Olvidé. Entonces, déjenme dejar de compartir aquí. Qué horror. A ver, espérense. Lo voy a hacer con mi cosito de siempre, entonces, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer con el... Estamos que aquí va a ser medio feo aquí, pero bueno. Entonces, entonces decíamos, nosotros tenemos, ¿sí? Que cuando damos un pulso de corriente, ¿sí? Pues las membranas se pueden cambiar su voltaje, ¿sí? Y este cambio de voltaje pues va a depender del valor de la corriente que apliquemos, ¿verdad? Podemos dar corrientes pequeñitas, corrientes muy grandes, y entonces vamos a tener pues estos comportamientos, ¿verdad? De la membrana, de la membrana eléctrica cuando inyectamos corriente a través de la membrana, ¿verdad? Decíamos que este comportamiento en el tiempo se puede, modelar con esta función, ¿verdad? O sea, sería una función, vamos a pensar solamente en la fase de ascenso, ¿sí? Nos vamos a concentrar en la fase de ascenso. Entonces tenemos que el voltaje en el tiempo se va a comportar de esta manera, ¿verdad? En donde va a tener un voltaje máximo al cual va a llegar, de sub 0, ¿sí? Y entonces vamos a tener que el voltaje es igual a B sub 0, ¿sí? Por 1 menos E a la menos T sobre tau, ¿sí? Y entonces ya dijimos que era B sub 0 y entonces ahora dijimos qué es tau. Entonces, vamos a deducir qué es tau. Tau es el tiempo en el cual se alcanza el 63% del valor máximo de voltaje, ¿sí? Y es un valor que se ocupa en los circuitos RC para definir cuál es la velocidad con la que se carga un capacitor, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo que ocurra muy lentamente, o muy rápidamente, ¿verdad?
Las taus pequeñas implican que tiene una velocidad de carga muy rápida, o sea, cambia muy rápidamente en el tiempo, y una tau más grande implica que se carga más lentamente el capacitor y por lo tanto es más lento en cargarse. Entonces, cuando alcanzamos el 63%, si tau es muy pequeña, pues quiere decir que se cargó muy rápido, o si tau es muy grande, quiere decir que se cargó muy lento, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, ahora, ¿qué pasa en esta función? A ver, ¿qué pasa, sí? Cuando t es igual a 0. Déjenme borrar aquí. ¿Qué pasa cuando t es igual a 0? ¿Qué pasa con esta función? A ver, calcúlenlo. Aquí, si esta t está aquí es 0, entonces este valor, o sea, es decir, sería igual al... ¿cuánto vale b? A ver, ¿cuánto vale b cuando t es 0? Cero, Sería ¿no? igual al... No, sería igual al valor máximo, ¿no? Que puede tener ABO. A ver. No, porque está multiplicando, o sea, e a la 0, o Es sea, uno. porque es 1 y 1 menos 1 va a ser 0, y como está multiplicando, Ah, sí, sí. BO por 0 sería 0 y sería 0. Sería e a la 0 es igual a 1, entonces este término se vuelve 1, es 1 menos 1 es 0, y b0 por 0, ¿cuánto es? Pues 0, ¿verdad? Entonces, cuando... A ver, espero que todos me sigan, si no, eso es muy importante. Entonces, cuando el tiempo es 0, el voltaje es 0, pues se ve de la gráfica, aquí está, vean, en el tiempo 0, pues el voltaje es 0, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando el tiempo es muy grande? Digamos, cuando el tiempo es infinito. Pues entonces tenemos que B es igual a B sub 0, ¿sí? B sub 0 por 1 menos E a la menos T sobre algo que es muy grande, ¿verdad? Si, pues esto lo podemos expresar de otra manera. B es igual a B sub 0 por 1 menos, ¿sí? 1 menos 1 sobre E a la T sobre algo que es muy grande, ¿verdad? Y esto, si E elevado a, cuando se tiene infinito, cuando T sobre algo que es muy grande, pues va a tender a ser ¿cuánto? ¿No? ¿Nadie? O sea, si yo tengo T entre algo que es muy grande, ¿cuánto va a ser este valor? 0. Pues va a tender a ser 0, ¿verdad? Entonces sería E a la 0 y esto, pues, o sea, esto, todo este término, ¿sí? Tendría a ser 0. Y entonces B es igual a B sub 0. ¿Están de acuerdo? Y se ve de la gráfica, es decir, pues es el valor máximo que llega a B, ¿verdad? Y pues esos son los dos casos extremos, es decir, cuando T está en estado estable o cuando T es 0. Ahora calcúlenme, por favor, de tarea, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B cuando T es igual a tau? ¿Sale? ¿Cuánto vale B cuando T es igual a tau?
Ahí la vamos a ver. Esa es su tarea. La habilito al rato para que suban su... Pero así, de cuaderno, por favor, de cuaderno. Quiero así, como en la primaria, paso por paso y que me digan cuánto es el valor. ¿Sale? Entonces, esta es la tarea. La habilito al rato en Moodle. Y entonces vamos a dejarlo ahí. En este tiempo que nos resta, les voy a pedir un favor enorme. Porque va a ser la otra que vamos a discutir la siguiente clase, ¿sí? Les subí 2 videos muy, muy interesantes, ¿sí? Sobre los primeros experimentos que hicieron Hodgkin y Huxley y otros más en el axón gigante de calamar, ¿verdad? Estos videos son unos documentales viejitos que hizo la BBC, si no me acuerdo mal, pero son muy, muy padres, sobre pues los primeros experimentos y de cómo se empezó a medir el potencial de membrana, tanto en reposo como los primeros potenciales de acción y la propagación del potencial de acción en este axón gigante de calamar, ¿sí? Son 2 videos de 14 minutos que les pido que los vean. Tienen ese formato viejito como de la posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, con musiquita ahí, hacen los experimentos, pues los ganadores del premio Nobel. Es importantísimo que ustedes conozcan esta historia, porque de verdad, créanme, es la historia más fascinante que tienen las neurociencias, ¿no? O sea, no hay nada más redondo que lo que estos personajes hicieron en las neurociencias. Entonces tienen que entenderlo para que sepan cómo se hacen los experimentos. Algo que quisiera yo que trataran de extraer de estos videos, que se queden viendo ahorita, es todo el desarrollo experimental que hubo detrás de esto para que pudieran llegar a estas conclusiones, que es todo lo que ya ustedes conocen acerca de cómo se comporta las membranas, cómo se generan los potenciales de acción, sus propiedades. Tiene un componente experimental las neurociencias muy fuerte, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengan ustedes claro. Si no hay buenos datos, no importa todo lo demás. Entonces, pues, perdón, las neurociencias computacionales son muy bonitas y creo que aterrizan y sintetizan muy bien todo, pero si no hay buenos datos, no hay neurociencias computacionales. Si no hay buenos datos, no hay buenas conclusiones. Y entonces quiero que se den cuenta de cómo hacían los experimentos estos personajes, ¿sale? Entonces, por favor, véanlo, lo vamos a discutir en la siguiente clase y pues ahí los dejo, ¿vale? Y hagan su tarea, les voy a habilitar ahorita mismo la tarea. ¿Dudas, comentarios, preguntas, reclamos? ¿Nada? La T de la fórmula para sacar el voltaje es todo el tiempo en el que se va a llegar hasta la VO, ¿o qué tiempo es? No entendí eso. En la ecuación, ¿tú dices? ¿Sí? Pues es este comportamiento en el tiempo del voltaje hasta que llega a la asíntota, que es V0. Entonces, en esta función, sustituyan tau por t, ¿verdad? Perdón, t por tau, y entonces, pues, ¿qué valor va a tener el voltaje? ¿Sale? Y así en su libreta le toman una fotito y la suben, ¿sale? Ahí. Sí, Daniela. Solo le quería preguntar que si nos podría pasar esta clase, por favor. Pasarla. Pues ahorita que la. Sí, por favor. Y les subo el link. Muchas gracias. Órale. Bueno,
Se está poniendo bueno esto, así es que vean los videos, están muy padres. A ver si no les aburren. Veanlos completitos. Les voy a preguntar detalles. Va a venir preguntas de ese video en el examen, de hecho. ¿Vale? Leonardo, dime. Iba primero Victoria, creo. Victoria, pues, Victoria, dime. Yo tenía la duda porque tenemos clase de neurofisiología, examen de neurofisiología mañana. Y como usted nos dio una clase, no sé si usted mandó alguna de las preguntas para ese examen. Ah, ok. No sé. No sé. Pero querían alguien preguntarme algo. A ver, voy a parar la grabación. ¿Sale? Para que si quieren ya me pregunten de ese aspecto. ¿Sale? ¿Sí? Ok, ahora sí, díganme. ¿Alguien, qué preguntas quieren hacerme de lo de neurofisiología? Supongo que de los reflejos, ¿no? Sí. Díganme, escucho. Bueno, yo tenía la duda de que si podría volver a explicar lo del reflejo de Hoffman. Así rápido, es que no entendí de dónde, ¿qué se registra? ¿El músculo o se registra el uso? No, el músculo. El músculo. Estoy tratando de abrir mi presentación. Permítanme. Ya, los que ya no quieran escuchar ya se pueden desconectar, lléguenle y nos vemos después, ¿no? Quédense los que quieran preguntarme algo, tengo un ratito aquí, tengo 10, 15 minutitos. ¿Dónde estoy? Déjenme, estoy buscando cursos UNAM. Médula espinal. Reflejos espinales en ese, aquí estoy. Ahí voy. Entonces, aquí estamos, ¿no? Sí, entonces decíamos que se estimula el nervio y lo que se registra es lo que denominamos electromiograma, o sea, es decir, la contracción, el campo eléctrico que genera la depolarización de las fibras musculares. Eso es el electromiograma, ¿sí? Y eso sucede cuando se contrae, porque acuérdense que primero se depolarizan las fibras musculares y esa depolarización provoca la contracción, ¿verdad? Pero podemos registrar el potencial de esas fibras musculares. Entonces, tenemos por un lado una onda que se llama motora, que es simplemente porque estimulamos los axones de las motoneuronas, ¿verdad? Pero por otro lado está la vía larga, es decir, se estimulan las fibras sensoriales que a su vez contactan monosinápticamente a las motoneuronas y va a provocar, por lo tanto, una segunda contracción y una segunda depolarización, que es lo que denominamos reflejo H. ¿Sí? ¿Era eso? También cuando se cancelan lo de las gráficas, ya ve que nos dijo que la antidrómica y la ortodrómica. Sí, entonces, como los axones de las motoneuronas los activas y el potencial de acción puede viajar ortodrómicamente o bien antidrómicamente, entonces, si tú aumentas mucho la intensidad del estímulo, pues aumentas mucho la probabilidad de activar más axones de motoneuronas, ¿sí? Hasta que llega un momento en que los activas todos, que colisiona el potencial de acción antidrómico con el ortodrómico que viene viajando y provocado por la activación de las vías sensoriales. Y entonces, pues la onda M va a tender a desaparecer conforme aumentas la intensidad de estimulación. La onda H, perdón, ¿sí? Es decir, esta segunda de acá, el reflejo. Pues porque esta potencial de acción ortodrómico colisionó con el antidrómico. Pero el otro, la onda M, nunca colisiona, pues porque pues no hay potenciales de acción
pues ahí viajan solamente en esta dirección, ¿verdad? Entonces llega un momento nada más en que se satura, porque llega un momento en que ya activaste a todas las motoneuronas. No importa con cuánta mayor intensidad estimules, ya llegaste a un valor máximo de motoneuronas que activaste. ¿Sí queda claro? Bueno, pero ¿por qué cuando ya el estímulo H está en una asíntota, el estímulo muscular todavía no ha iniciado? O sea, sí también va a activar al músculo, ¿no? Por decir, porque el de Hoffman va a activarse primero si es una vía más larga y luego el muscular se activa hasta después si es más corto. No. A ver, no sé si estoy entendiendo. Primero, aquí tenemos una gráfica en donde tenemos el voltaje y la amplitud de la respuesta. O sea, ¿qué tan grande es esta onda? ¿Sí? Puede ser muy grandota o muy chiquita. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre primero? Pues la onda M, es esta de acá. Bueno, no es esta de acá, es esta de acá. Esto no es la onda M, es esta de acá. ¿Sí? O sea, pues que es la contracción provocada por la activación de los axones de las motoneuronas. Pero los axones de las motoneuronas se activan 2 veces. Una vez por el estímulo que nosotros damos experimentalmente y otra vez porque los activó las fibras sensoriales, las aferentes sensoriales, ¿verdad? A través de esta sinapsis monosináptica que está acá. Y es que por eso aparece después, en el tiempo. ¿Sale? Sí, eso era. No. Ok. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Leonardo, ¿tenías alzada la mano? Sí, pero esto era de biofísica. Solamente, ¿puedes repetir el concepto de tau? Porque no lo tengo apuntado. Ok. Tau es el valor, el tiempo en el cual el valor de voltaje alcanza el 63% del valor máximo. Entonces no es una constante, sino una variable también. Va a depender y va a ser dada. ¿Por qué va a ser una variable? Porque, pues, como mencionó hace rato, pues tau puede variar, ¿no? O sea, si... No, ¿no? vamos a ver, tau depende de cada capacitor. Cada capacitor tiene su tau. ¿Sí? Hay capacitores que se cargan muy rápido, como es este caso que estamos viendo acá. Capacitores que se cargan muy lentamente, ¿verdad? Y eso va a depender de sus propiedades físicas. Ok, y entonces en un problema el valor de tau no sería dado. En un sí, no había yo pensado que iba a poner problemas con tau, pero sí, claro, tau tiene... Hay varias maneras de conocer tau, ya lo veremos. Todavía estamos empezando, ¿no? ¿Cómo? Ustedes con muchas ansias, quieren saber todo ya ahorita, ¿no? Cálmense, tranquilos, es todo un curso, ¿sale? Sí, ya, gracias. Órale, pues. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos que el lunes, ¿verdad? Que les vaya bien. Adiós a todos. Ahorita habilito la tarea.